Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Sevilla en Proceso. Hoy tenemos a un arquitecto que creo que por su trayectoria, tanto profesional como académica, necesita poca presentación. Creo que es un arquitecto que además pertenece a una generación que formaron un grupo de arquitectos muy importantes. Yo creo que considero como maestros de muchos de nosotros y que crearon una escuela sevillana, creo que bastante importante y con una repercusión profesional posterior muy potente. Hablo de Paco Torres, que tenemos aquí con nosotros y que te quiero agradecer que estés acompañándonos y que hayas aceptado. Gracias a ti. De la conferencia. Francisco Torres Martínez es arquitecto titulado en Madrid en el año 1970, trabaja en el ejercicio libre de la profesión desde el año 73. Dentro de su currículum estuvo desde el año 83 al 87 como arquitecto municipal del Patronato Municipal de la Vivienda, donde realizó importantes intervenciones en la ciudad. Del año 98 a 2017 fue coordinador de las actuaciones de cooperación que hizo la Consejería de Obras Públicas en la ciudad de Larache, en Marruecos. De 1973 al 90 fue profesor de elementos de composición, de proyectos y de composición arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. De 1995 a 2009, profesor y director del taller en másteres de patrimonio, peritación y reparación de edificios de la Universidad de Sevilla. Y en el año 2022 fue nombrado académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que va a ser precisamente parte del tema de la conversación que nos va a dar hoy. Dentro de su extenso currículum de obras, la mayoría de ellas, gran parte de ellas dedicada a la intervención en el patrimonio, realizó la intervención en el complejo de la Chanca en Conil de la Frontera, la restauración de los baños califales de Córdoba, el pabellón del siglo XV para la Expo del 92, la rehabilitación del Palacio de Altamira en Sevilla, la rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas, que es la sede del Parlamento, además de los jardines delanteros del hospital, o la restauración integral del Oratorio San Felipe Neri en Cádiz. Por su trayectoria profesional ha obtenido numerosos premios, entre ellos en el año 92 el Premio del Patrimonio Histórico de ámbito nacional por la restauración y rehabilitación del conjunto monumental de la Cartuja, o en el año 1996 el Premio José María García de Paredes por la intervención, por la obra que hizo para la estación de autobuses en Granada. Creo que el currículum podía alargarme hasta el infinito, pero es preferible, creo yo, escucharle a él. Muy bien. Y nada, estamos Muy bien. a ver qué nos cuenta sobre el tema de Santa Isabel de Hungría. De acuerdo, pues muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Somos amigos, o sea que casi podemos establecer una comunicación bastante relajada. Quiero agradecer, antes que nada, a los queridos compañeros y compañeras responsables de la Junta de Gobierno del Colegio por invitarme a compartir hoy con todos vosotros esta sesión en la que voy a exponer un trabajo que no dudo que se aparta de la línea de este ciclo, pero que en cualquier caso pretende hablar de arquitectura y desde aquí, desde Sevilla. El título, Hacer, Pensar, Hablar, no pretende otra cosa que proponer una alteración de un pretendido orden lógico en las acciones mencionadas. Pensar después de hacer, y no al revés, como parecería. ¿Y pensar para qué? Para hablar, como hubiera podido ser hoy mismo presentar una obra o un proyecto. La ocasión de realizar este trabajo tuvo lugar por la exigencia de elaborar un discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, que abordé como un proyecto más y que debía ser escrito y después leído en una sesión de dicha academia. Una institución, como sabéis, que integra diversas disciplinas, además de la arquitectura. Y entonces daba lugar a reflexionar sobre algo que conducía a pensar si, por ejemplo, muchos creadores pueden sencillamente presentar la obra, pues por ejemplo, mostrar una pintura, leer poesía, hacer música. El arquitecto quizá entonces debería limitarse a conducir al interesado a recorrer y experimentar el edificio. Pero normalmente necesitamos acudir a otros medios que no son los nuestros. El discurso hablado o escrito y la proyección de imágenes, que serán deudores finalmente de la mirada y el sesgo del relator o el fotógrafo. Pero este es el discurso que normalmente se nos pide. Y el conocimiento de la obra a través de una descripción escrita y una secuencia de imágenes
es el normal por el que accedemos a ella. En un porcentaje altísimo de obras de arquitectura es con esta descripción, texto e imágenes, con la que construimos nuestro conocimiento. Si la experiencia física de la obra es única y personal, su difusión y el conocimiento colectivo de la misma se construye y extiende con esos medios. Medios que son instrumentos poderosos y, si queréis, en el mejor sentido, manipulables, y que requiere pensar la obra y el proyecto para escribir y hablar de él, porque pensar viene después. En el fragor del trabajo todos sabemos que la atención está dirigida solo a la construcción del proyecto. Será después cuando, acudiendo a la memoria, seamos capaces de construir un relato sobre la génesis y el desarrollo del mismo, un relato necesario para mostrar el proyecto y la obra. Recordé así las primeras veces que respondí a la petición de exponer algunas de mis obras. En la presentación de un conjunto de viviendas de promoción pública y mínima superficie en Guadajoz, la cuestión central del proyecto fue la elección de una implantación distinta a la consabida de la vivienda adosada. Propusimos dilatar la secuencia de espacios entre lo público y lo privado, de la calle de tráfico a sumar una calle peatonal arbolada desde la que se accede a un patio de entrada a la vivienda y de este a una mínima galería en lugar del habitual vestíbulo antes de la estancia privada. Desde unos años antes habíamos estado empeñados, algunos compañeros en la escuela, en estudios sobre la cultura de la casa y, entre tantas cuestiones centrales, comprobamos la relevancia de una actitud heredada sobre la privacidad y su correlato físico, es decir, la construcción de la relación entre el espacio público y el privado. Podía tomar la forma de un diseño complejo de la puerta de la casa, la disposición de un zaguán como esclusa a la entrada o incluso el ofrecimiento de espacios al posible visitante como tributo a la hospitalidad. Una dilatación de ese programa que ha llevado a las clases acomodadas de nuestra ciudad, por ejemplo, a la disposición de patios y jardines que también procuran alejar y proteger los espacios privados del trasiego de fuera, y a las gentes más desfavorecidas a compartir espacios que permitan y ensanchen las posibilidades de encuentro, de relación y juegos. Y encontré la imagen que ven abajo, a la derecha, de un pasaje cerca de la Alameda de Hércules en Sevilla, publicada en uno de nuestros trabajos. Con ella ilustré en mi primera charla ese posible momento del inicio de los trabajos que sería definitivamente el argumento del proyecto. Una actuación de vivienda económica del siglo XIX en la que se proveía finalmente de ese espacio reservado a quienes no disponían de él en sus muy reducidas viviendas. En cuanto a las obras de rehabilitación del Palacio de Altamira de Sevilla, el edificio había sido de propiedad privada hasta su ruina, muy poco conocido y muy transformado, y exigió reconsiderar constantemente el proyecto al compás de los hallazgos del equipo de arqueólogos. Entre todas las decisiones, quizás la más significativa para este discurso de hoy, fue la resolución del ámbito de la puerta principal, un espacio que nos llegó roto y perdido entre el primitivo palacio y una fachada barroca que se tendió cual tramoya urbana por delante del muro original. Acabamos por decidir la construcción de un apeadero semicubierto y techar la casapuerta con una bóveda invertida que evidenciara que no podía ser el cielo original, que por otra parte no conocí. Al pensar el proyecto, reencontré imágenes de grandes casas de la ciudad de Fez, contemporáneas del primer palacio, en las que unas simples cortinas controlaban la intimidad entre el patio y las salas. Imaginé entonces que algo me había llevado a materializar esa misma imagen en la puerta de entrada de un palacio en cuyo interior sabíamos que tuvieron lugar esponsales, pero también conspiraciones y seguramente hasta crímenes. La puerta, así como una veladura, que figurara ocultar todavía algunos de esos secretos episodios. Fue un hallazgo azaroso, que quizás pudiera haber ocurrido o no, pero así lo conté. Pensar el proyecto. Pensar el proyecto fue el título que propuse cuando se me preguntó sobre el argumento del discurso, y a partir de ahí encontré muchos testimonios sobre la necesidad de pensar sobre el tiempo y el proceso de proyecto para reconocer o al menos imaginar
los momentos del camino que habíamos recorrido en su elaboración. El no busco encuentro de Pablo Picasso, escribir es descubrir, del nuevo Premio Cervantes Luis Mateo Díez, o entre otras, la afirmación de Richard Serra, que dijo a propósito de su obra: mis dibujos sobre papel son mayormente estudios realizados una vez que una escultura se ha completado. Son el resultado de un intento de establecer y definir lo que me sorprende de una escultura, lo que no podía entender antes de que fuera construida. ¿Y cómo aparecen necesariamente las preguntas sobre el proceso de trabajo? Ya sabéis, del papel en blanco inicial a la configuración definitiva de la obra, porque definitivamente estamos tratando de la reflexión sobre el proceso de proyecto. Y el preguntarnos por este proceso, que en los 60, en algunos círculos del pensamiento arquitectónico, se llamó método y en otros teoría. Método en los círculos anglosajones y teoría en los círculos italianos, sobre todo. En congresos y seminarios de esos años se reveló una tendencia a la búsqueda de un cientifismo, teñida por un cierto deslumbramiento por nuevas disciplinas emergentes como la lingüística o la informática, aunque en esos encuentros el mayor interés lo suscitaron quienes subrayaron la capacidad creadora que podría tener la intensa y obsesiva dedicación a un empeño, a un propósito, y la atención a la aparición de iluminaciones, de momentos creativos. En esos congresos y seminarios se señalaron grandemente la pedagoga Jane Abercrombie y el arquitecto Amy Rapoport, y en los seminarios italianos Aldo Rossi. Nada extraño, por otra parte, a lo que conocemos del pensamiento de grandes arquitectos como Alvar Aalto, quien en una conferencia de 1947 afirmaba lo siguiente: cuando el espíritu de mi trabajo y sus innumerables imperativos se han grabado en mi subconsciente, olvido por un tiempo el laberinto de los problemas. Guiado únicamente por mi instinto, dibujo composiciones francamente infantiles, dejando así poco a poco, a partir de una base abstracta, desarrollarse una idea nuestra. O, por ejemplo, las reflexiones del pintor Juan Fernández Lacomba en su discurso de contestación al de ingreso de Manuel Salinas. Mencionaba con Leonardo que el trabajo del pintor resultaba de una mezcla de esfuerzo y empeño, que la metodología de Salinas radica en un tipo de abandono semejante al juego abierto a las infinitas posibilidades del azar, y que su trabajo artístico consiste en una suerte de práctica, de arte concreto, basado en la emergencia de un posible milagro plástico. La cuestión central sería entonces cómo se producen esos momentos de iluminación, esos milagros productos del azar. Alexander von Humboldt, tras años de duros y arriesgados trabajos en los que recorrió caminos escarpados, escaló volcanes, cruzó ríos y se expuso a innumerables peligros, dedicó su ensayo sobre la geografía de las plantas, el dibujo central de ese ensayo lo veis a la izquierda de la diapositiva, a Goethe, ilustrando la dedicatoria, lo veis a la derecha, con un grabado que mostraba al dios Apolo, dios de la poesía, desvelando a la diosa naturaleza con una mano mientras sostenía una lira con la otra. Venía a decir que la poesía era necesaria para comprender los misterios del mundo natural. Poco después de recibir la obra de Humboldt, Goethe pronunció en Jena una conferencia en la que afirmó: con una brisa estética, Humboldt había convertido la ciencia en una brillante llama. ¿Cuál es la naturaleza de estos momentos llameantes en la ciencia o en el arte? Y recordé un conocido comentario del novelista Vladimir Nabokov a propósito de una obra de Dickens. Dijo Nabokov: todo lo que tenéis que hacer al leer Bleak House es relajaros y dejar que sea vuestra espina dorsal la que domine. Aunque leáis con la mente, el centro de la fruición artística se encuentra entre vuestros omóplatos. Ese pequeño estremecimiento es con toda seguridad la forma más elevada de emoción que la humanidad experimenta cuando alcanza el arte puro y la ciencia pura.
Rindamos culto a la médula espinal y a su hormigueo. Enorgullezcámonos de ser vertebrados, pues somos unos vertebrados en cuya cabeza se posa la llama divina. El cerebro no es más que la prolongación de la médula, pero el pabilo recorre toda la vela de arriba abajo. Nabokov nos habla aquí que esa llama prende no solo en la cabeza del creador, sino que también en nosotros, lectores o espectadores de la obra. ¿Podría darse entonces una especie de milagro de transitividad entre los capaces de alumbrar esa llama y los que, usando de sus capacidades, de nuestras capacidades, de su pensar, se transforman en nuevos eslabones de esta cadena de creadores? Subtitulé entonces el discurso, pensar el proyecto, La llama divina, quizás también por despertar en el auditorio una cierta inquietud o curiosidad. En nuestra actividad docente hemos dado siempre un lugar relevante al análisis de las que consideramos obras maestras de la arquitectura, veneración crítica ante la infinitud de lecturas y de posibilidades de conocimiento que tiene toda gran obra. Algunas de esas obras me propuse volver en la preparación de este discurso, en la seguridad de que podría esperar que aparecieran nuevas iluminaciones. Confié en mi memoria, consulté muchos de estos nuevos estudios y escritos que se habían producido y recordé aquellos edificios que una y otra vez fueron objeto de análisis en clase, en la escuela. Clases sobre 4 grandes arquitectos, Schinkel, Sohn, Wright y Aalto. De Schinkel y Wright sospechábamos una habilidad, una facilidad algo mozartiana. De Sohn y Aalto, un trabajo de proyecto arduo y a veces quizás hasta doloroso. El tiempo, sin embargo, del discurso estaba tasado y quedaron solo 2, Schinkel y Aalto, y 2 indiscutibles obras maestras, cada vez más citadas y objeto de atención crítica, pero sobre las que guardaba alguna pregunta que quizás todavía no logré formular con precisión. ¿Podría hacerlo en ese discurso, tomando como soporte del relato de lo que se ha pensado, se ha dicho y escrito sobre esas obras? Y también desde la atención a la inversión del arquitecto en esos trabajos obsesivos, esa saturación sobre algunos temas que pudieran explicar, iluminar algunos de esos momentos creativos, llameantes, que hacen que el proyecto de la obra avance y se transforme decisivamente. Del Altes Museum de Berlín, obra de Carl Friedrich Schinkel, 1781-1841, sabemos que ocupa el lado norte del Lustgarten, antiguo jardín de recreo del Palacio Real y ahora espacio público. En su entablamento se conmemora su fundación por Federico Guillermo III en 1828 y su dedicación al estudio de la antigüedad y las artes liberales. ¿Qué se ha dicho de Schinkel y de su obra? A inicios del siglo XX, 1910, Werner Hegemann, director de la Exposición Internacional de Urbanística de Berlín, afirmó que la actuación de Schinkel, según él, uno de los más grandes arquitectos de todos los tiempos, supuso para la provinciana Berlín lo que Goethe hizo por la pequeña Weimar. Y ese mismo año, 1910, el maestro Adolf Loos finalizaba así un polémico artículo. Cuando se ignora la tradición y el ornamento se vuelve incontrolable, aparece el gran arquitecto que nos reconduce a la antigüedad. En el siglo XIX fue Schinkel, y lo habíamos olvidado. Que la luz de su extraordinaria figura ilumine las futuras generaciones de arquitectos. Sin embargo, Siegfried Gideon, autor de una de las grandes narraciones del nacimiento y desarrollo de la arquitectura moderna, solo menciona a Schinkel brevemente en su tesis doctoral de 1922 sobre clasicismo tardobarroco y romántico. Por el contrario, Henry Russell Hitchcock, en su obra Arquitectura de los siglos XIX y XX, ya en 1958, se refiere a los primeros pasos de Schinkel como pintor y escenógrafo. Afirma que el museo fue su obra maestra y que Schinkel proporcionó al Lustgarten un acceso digno mediante la construcción de un puente. Veis ahí en la imagen de la izquierda un rectángulo rojo enmarcando la planta simplificada del museo en negro,
el Lustgarten, el espacio delante, el río Spree y el puente al que se refiere Hitchcock. Resalta Hitchcock la propuesta de la estoa, del pórtico que veis arriba en la sección a la izquierda, en la fachada del Lustgarten, el doble tramo de escaleras que conducen al piso superior y que un ático oculta al exterior una cúpula central durandiana. Prácticamente Hitchcock enumera aquí los principales argumentos a tener en cuenta para un completo análisis de la obra. Y este último adjetivo, durandiano, vendrá a ser recurrente en los análisis críticos sobre esta obra de Schinkel. Como sabéis, alude al método expuesto por Jean-Nicolas Louis Durand en su Précis de leçons d'architecture, obra dirigida a los estudiantes de ingeniería, según él, como futuro responsable de la construcción de los edificios públicos, y que gozó de gran popularidad en todo el siglo XIX. En ella, la composición de los edificios se basaba en recursos de simetría y la utilización de ejes para disponer adecuadamente salas, espacios cupulados, normalmente centrales, galerías y pórticos. Volviendo a Hitchcock, a pesar de lamentar la aparente falta de originalidad y, según él, lo anodino del edificio, parece que es una opinión que mantiene el edificio hasta entonces y casi desde entonces en una cierta niebla entre los precursores de la arquitectura moderna, Hitchcock celebra las soluciones técnicas de instalación e iluminación empleadas para la exposición de las obras en las salas de pintura y la claridad de organización y sutileza de las fachadas laterales y traseras, soluciones comparables, según él, a los avances de la primera mitad del siglo XX. Y también así Kenneth Frampton, en su Historia crítica de la arquitectura moderna de 1980, menciona las tres grandes obras de Schinkel en la ciudad de Berlín: la Neue Wache, la Nueva Guardia, arriba a la izquierda, la Schauspielhaus, abajo a la izquierda en el centro, el teatro en prosa de la ciudad, y el Altes Museum, que es el edificio que nos ocupa, abajo a la derecha. Y avanza un breve análisis de la relación del proyecto del Altes Museum con los métodos de Durand, aun reconociendo, importante, lo propio y distinto de la articulación espacial elaborada por Schinkel. Con ocasión de la celebración, es importante la incidencia que tienen en los historiadores los eventos, las conmemoraciones y los aniversarios. Con ocasión de la celebración en 1981 del segundo centenario del arquitecto, se programó en el mismo museo, el mismo Altes Museum, en el Berlín Oriental entonces, la gran exposición sobre Carl Friedrich Schinkel, seguida de reediciones en Roma, Venecia y Londres. Ya entre nosotros, 3 años más tarde, Simon Marchand, en un artículo de la revista Arquitectura, el número 250 del Colegio de Madrid, 1984, mencionaba el alud de intereses disciplinares despertados a partir de ese centenario. ¿Pero qué dijo el propio Schinkel? Marchand refiere en su artículo las extensas memorias que acompañaban a sus proyectos, y Schinkel identificó en algunos de sus escritos, además, la utilidad, lo histórico y lo poético como las principales preocupaciones de su obra. Volvamos a pensar entonces el proyecto del Altes Museum desde esas tres preocupaciones del arquitecto. En cuanto a la utilidad, consideremos la adecuación al uso de museo, ya la mencionó y la valoró Hitchcock, y también el modelo de implantación y la contribución del edificio a la forma de la ciudad. En lo histórico, el rigor en la vinculación de su arquitectura a las formas y elementos de la antigüedad, y en lo poético, los posibles momentos llameantes del proyecto, en los que reconocer las transformaciones que han supuesto su definitiva naturaleza como obra de arte, la aparición de nuevos mundos en terrenos ya conocidos. En el plano de 1652 se representan Berlín y Köln, dos ciudades de fundación, una en cada ribera del río Spree, Berlín abajo de la parte inferior y Köln en la parte superior, junto al puente que permitía el paso en unos terrenos difíciles y pantanosos, conectando los centros de ambas ciudades. La fortaleza edificada en el siglo XV por los Hohenzollern en el asentamiento de Köln
llegó a transformarse en castillo y residencia con objeto de controlar el futuro desarrollo de una ciudad, que conoció la construcción de un anillo de fortificaciones posteriormente demolidas para posibilitar la conexión entre sus partes. En el rectángulo rojo reconocemos el castillo de los Hohenzollern, el jardín que luego será el futuro Lustgarten y el puente que va a comunicar el paso del castillo hacia el otro lado del canal del río Spree. Hacia 1647, como veis en la parte inferior del marco rojo, se abrió un camino con 6 filas de tilos para conectar el Palacio Real con los terrenos de caza del Tiergarten. Este camino será el futuro Unter den Linden. Lo veis ahí ampliado. Vial que tras el desarrollo de New Köln al oeste, aún en el interior del cerco murario, formó finalmente el eje para los nuevos asentamientos barrocos. A la derecha en oscuro veis la antigua Berlín, en blanco la zona de Köln, con el palacio prácticamente ocupándolo todo, y ya a la izquierda, extendiendo a partir de ese camino trazado para acceso a los terrenos de caza, la Unter den Linden, que formaba el eje para los nuevos asentamientos barrocos, al norte la Dorotheenstadt y al sur la Friedrichstadt. Reunidas las 5 ciudades, Berlín, Köln, New Köln, Dorotheenstadt y Friedrichstadt, por Federico I, la ahora prestigiosa calle creció en importancia, llegando a asumir una posición central en la ciudad. Es ahí donde se ubica la actividad constructora de Schinkel en Berlín. En 1817 diseñará el Schlossbrücke, que sustituirá al viejo puente de madera que veíamos antes en la diapositiva de la antigua Berlín, que servía a las expediciones de caza, puente que se llegó a llamar el puente de los perros, por la cantidad de reatas de perros que acompañaban a los cazadores. Servía a las expediciones de caza que partían desde el palacio y que comunicará la Unter den Linden y el Lustgarten, sobre el que propondrá y bocetará la instalación, veis aquí el recercado, el nuevo puente, sobre el que propondrá y bocetará la instalación de 8 grupos escultóricos, de guerreros desnudos y victorias aladas para eternizar la memoria de la Guerra de la Liberación. Un puente que se revela así como hecho fundacional de la ciudad y cuyo espacio quiere Schinkel confundir con el propio Lustgarten. Veis en el dibujo de abajo cómo esa perspectiva dibujada por Schinkel, el puente casi se funde con el Lustgarten, intentando que sea el propio puente casi el propio espacio. A la izquierda una de las esculturas, uno de los grupos del puente, y a la derecha los bocetos que propio Schinkel dejó para que después de su muerte fueran construidos, fueran esculpidos esos grupos. Como decía antes, cuyo espacio quiere Schinkel confundir con el propio Lustgarten, incluso forzando la perspectiva de un dibujo en el que busca la fusión de ambos. En torno a 1800, en una ciudad de Berlín cuajada de estudiosos llamados a la corte, se pensaba en la fundación de un museo para las colecciones reales. Alois Hirth, profesor de Bellas Artes y miembro de las academias, ya había propuesto para este fin, en 1798, alternativas entre la reestructuración de algún edificio existente o construir uno nuevo. Oigamos a Schinkel, que a finales de 1821, apoyado posiblemente por el príncipe heredero, planteó así la idea de un nuevo edificio en el Lustgarten. Estoy completando un nuevo proyecto que considero mi mejor obra. La armonía de ese área alcanzaría su plenitud con este edificio, ya que solo ahora la hermosa plaza del Lustgarten se cerrará dignamente también en su cuarto lado. En el proyecto se disponía el espacio museístico en 2 plantas, sobre un podio, organizada mediante salas dispuestas en enfilada, en las que ubicar escultura en planta baja, de las 2 plantas a la inferior, y pintura en planta alta, iluminadas desde las fachadas exteriores y los 2 patios interiores.
Una rotonda cupulada en el centro del edificio soportaría la exhibición de las piezas más significativas de la colección de esculturas. En los paramentos del gran pórtico, en la fachada enfrentada al Lustgarten, unos frescos mostrarían un programa iconográfico cuidadosamente prescrito y bocetado por el propio arquitecto. Su tema, la actividad artística entendida como culminación de la evolución cultural, entre las diversas fases de la historia del cosmos de una parte y del hombre por otra. La doble gran escalera se ubica en el pórtico y conduce a una gran sala abierta en su frente, desde la que se accede a planta alta. En sus paramentos se ubican también frescos que abundan en el programa iconográfico planteado por Schinkel. A un lado, el hombre culto en lucha contra la barbarie y al otro, contra la furia de los elementos naturales. En suma, en el museo se dispondrían espacios para ubicar la colección, pero también otros que muestran alegorías y relatos pictóricos sobre el cosmos, la humanidad y los valores de la cultura. Hirst, encomendado por el rey para la revisión del proyecto, adujo que para cumplir con el programa funcional sobraban el pórtico y la rotonda. Conocemos la fuerte réplica de Schinkel y finalmente la aprobación del rey al plan original. En cuanto a la elección del modelo de edificio y la supuesta vinculación del museo a lo durandiano, como se ha expresado por muchos críticos, a lo que aludían incluso los textos antes mencionados de Hitchcock o Frampton, recordemos que Durand incluye también en su précis una colección de propuestas diseñadas para los programas más habituales. Los elementos que utiliza Schinkel en el proyecto del edificio coinciden con algunos de los que Durand, a la izquierda, incluye en su propuesta de museo: la rotonda central, a imagen del Panteón romano, y el gran pórtico en la fachada al Lustgarten. Pensamos, sin embargo, que la deuda de Schinkel con Durand reside en la utilización de elementos tópicos del tratado, el pórtico y la rotonda como partes del programa de espacios, pero que la disposición final de todos los elementos revela una voluntad de diseño propia, lejos de esas reglas durandianas. Y sobre todo, en un edificio de 2 plantas, en la asombrosa configuración de la necesaria escalera, que renuncia a la espacialidad y centralidad que le sería propia en el interior del edificio y se propone en una posición que la vincula al espacio del Lustgarten, aun obligando al visitante a salir de nuevo al exterior para acceder a la planta alta. Como subraya Marchand, la síntesis alcanzada en la rotonda central y en la escalera de acceso es tan brillante que apaga el recuerdo de la rotonda distributiva y circulatoria de sus modelos. Ahora se transfigura en un espacio, la rotonda, en un espacio expositivo, relicario de los tesoros escultóricos de la antigüedad y del Renacimiento, un centro simbólico de todo el museo, inspirado en el Panteón. Más sorprendente es todavía la escalera, lugar de encuentro del espacio externo e interno, y la plataforma de la segunda planta, concebida como un hall de visión urbana. Sin duda, el gran proyecto urbano de Schinkel es su empeño en la definición del eje simbólico y representativo de la Unter den Linden, entre la Puerta de Brandenburgo y el propio Lustgarten. En cuanto a la condición del rigor histórico, la elección del clasicismo griego como figuración garante del ideal democrático y cultural del nuevo Estado, apoyada además por las expediciones al antiguo Mediterráneo y el interés por las antigüedades clásicas, exigía una atención cuidadosa a que el empleo de órdenes y soluciones arquitectónicas clásicas fuera adecuado y preciso. Y el aspecto en el que muchos estudiosos se han detenido es el de la solución de los extremos de la estoa, en la que Schinkel hace uso del modelo clásico de los templos en antas, mediante unas pilastras que enmarcan el pórtico, pero que resuelven a su vez la composición de huecos en las fachadas laterales, de una sobria y exacta arquitectura institucional urbana. La crítica y la historiografía han dedicado mucho espacio a glosar esta brillante y aparentemente fácil y sencilla solución. Y pensamos como momento poético del proyecto aquel en el que se produce una transformación en la materia en la que se trabaja. Recordemos que Hitchcock dijo de Schinkel que dio sus primeros pasos no con proyectos de arquitectura, sino como Inigo Jones en Inglaterra, antes que él, con escenografías de teatro.
Efectivamente, la etapa de formación y de crecimiento como artista de Schinkel, a partir de su primer viaje a Italia de 1803 a 1804, se caracterizó por una muy extensa producción de dibujos y pinturas sobre naturaleza y arquitectura, trabajos en los que encontramos además una actitud creativa proponiendo paisajes alternativos y escenografías fantásticas, en las que recreaba entornos inventados a partir de elementos reales de la naturaleza y la arquitectura, como por ejemplo en sus experimentos con la Catedral de Milán. A la izquierda veis que dibujó la catedral en su ubicación y a la derecha en un paisaje ideal. La suya era una forma de crear que enlazará también con su actividad como escenógrafo. Schinkel es hombre de teatro, afirmó Semerani, quehaceres que le supondrán poder mantenerse económicamente en una época de escaso trabajo para el arquitecto y que además darán pie a que le conozcan y adquiera muy notoria fama como artista. Las perspectivas con las que describe sus proyectos adoptan puntos de vista oblicuos, incluyen el entorno edificado y proponen la configuración del espacio libre y el arbolado. Revelan así una actitud de proyectar con lo existente, como en el caso del edificio de la Neue Bach en la Unter den Linden o el propio Altes Museum, junto a la Spree. Recordemos también la sesión inaugural de la Schauspielhaus, el teatro en prosa de Berlín, del que vimos antes una imagen, edificio resuelto en clave clasicista griega, sesión inaugural para la que Schinkel diseñó la escenografía de la obertura. La escena urbana que propuso, arriba, la imagen superior, provocó la sorpresa y las sonrisas del público al ver representado el propio edificio, en el centro del decorado, flanqueado por las dos catedrales barrocas preexistentes, la francesa y la alemana, incorporadas a su proyecto. A diferencia de la propuesta similar en el Tratado de Durand, en la sección dedicada al teatro, en la que en la escenografía solo había lugar para los referentes clásicos. La conclusión es clara por nuestra parte, conocimiento sí de Durand, pero también distancia crítica. El profesor Juan Antonio Cortés afirma en su análisis del Altes Museum que todas sus partes son independientes y se yuxtaponen para componer el conjunto, que no es una unidad jerárquica, sino el resultado de la compactación de piezas sueltas. Y llega a las escaleras y al nivel superior, donde, según Cortés, una escena ilusionística transmuta el fragmento de ciudad percibido en una ficción pictórica. Y continúa Cortés, el recorrido ascendente en el Altes Museum tiene por su origen real y su término visual en el exterior, sin para ello llegar a penetrar en el corazón del edificio. Podemos pensar entonces en el espacio del Lustgarten como el verdadero objeto del proyecto y que el elemento quizás más sorprendente del edificio, del que no conocemos precedentes comparables ni tampoco continuadores, es la escalera. Una escalera que Schinkel, en esa perspectiva también sesgada, describe creando un espacio expositivo poblado de espectadores que se detienen en los frescos y representaciones incorporadas a las paredes, entre las que, como una más, se instala la visión de un Lustgarten exterior y cambiante, entrevisto entre los vanos de la doble columnata. ¿Y por qué ubicar ahí esa escalera? Sabemos que antes de que se revelara como gran arquitecto, el intenso trabajo como pintor y escenógrafo permitió a Schinkel vivir de dibujos y pinturas en los que integraba arquitectura y naturaleza, una realidad que manipulaba transformando paisajes y edificios con técnicas escenográficas. Dibujos meticulosos, reales o inventados, para los que Schinkel elegía habitualmente puntos de vista elevados. Cerca del museo, su gran obra, Berlín celebra a Schinkel sobre un pedestal y dibujando con cuaderno y lápiz en las manos. Y en el dibujo que hace de la Piazza dei Miracoli en Pisa, no solo elige ese punto de vista elevado, sino que regala a los pisanos el proyecto de una terraza, elevada también, dentro del recinto amurallado. Podríamos imaginar, pensar, entonces, que lo hace para revelar el punto de vista que el arquitecto elige para operar sus transformaciones. La escalera, concluíamos, del Altes Museum, procura al visitante la visión de un espacio vacío, el Lustgarten, rodeado de representaciones del cosmos, de la humanidad y del arte, un lugar al que se ha llegado
desde una Unter den Linden orillada por los grandes edificios y foros del poder, y un puente como hecho fundacional de la ciudad en cuyos márgenes narra el recorrido vital del héroe fundador y sus dioses protectores para finalmente, y accediendo al museo, desde el podio que le proporciona la escalera, disfrutar de la altura de la mirada que Schinkel elegía para sus dibujos y construcciones escenográficas. ¿Dispuso acaso el arquitecto en su edificio un punto en el espacio desde el que esperar las futuras iluminaciones que inspiraran las construcciones del nuevo Estado? ¿Un podio para que las nuevas generaciones siguieran construyendo el mundo? El propio Schinkel dijo también a propósito del futuro de su obra: una obra arquitectónica no puede subsistir como un objeto finito y autosuficiente. La verdadera y pura imaginación debe expandirse para siempre más allá de esta obra y aventurarse ahí fuera, alcanzando finalmente el infinito. Debe ser considerada como el punto en el que podemos entrar ordenadamente en la cadena continua del universo. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Ya en el 85, Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, había iniciado una política que se llamó Perestroika y Glasnost, reestructuración, transparencia y apertura, cuya una de sus primeras consecuencias fue la noticia de que la biblioteca de Viipuri, obra maestra del arquitecto finlandés Alvar Aalto, que después de la guerra ruso-finlandesa del 44 había pasado a ser territorio ruso, y que se creyó destruida al finalizar la Segunda Guerra Mundial, permanecía en pie. La cooperación entre Finlandia y Rusia, a partir de 1992, permitió abordar una restauración meticulosa y completa del edificio, que finalizó con su reapertura en 2013. En el primer volumen de las obras completas de Aalto, el que muchos hemos manejado, de 1963, se muestra la biblioteca, esa imagen que veis pertenece a ese volumen, mediante una selección de imágenes en blanco y negro y unos textos muy escuetos, prácticamente unos pies de fotos. Su contenido debió ser aprobado por el mismo Aalto, que es quien hablaba ahí de su obra y su proyecto. Mencionaba poco más que fue objeto de un concurso en 1927, que se encontraba fuera de los límites del país y que el edificio estaba en ruinas tras su destrucción durante la guerra. Iniciaba la descripción con la vista aérea del edificio junto a la catedral y una fotografía a toda página de la entrada en una visión sesgada entre la arboleda, la fotografía que veis. Describe el programa básico de la biblioteca, que muchos conocemos, todos conocéis, las distintas entradas desde el parque y el vial de acceso, las piezas principales del programa, salas de préstamo y lectura y salas de conferencias, la biblioteca infantil, depósitos y dependencia de administración. Privilegia en su texto la descripción técnica de los sistemas de iluminación de la sala de lectura que veis a la izquierda, son imágenes de ese volumen que hablaba antes de la obra completa del 63, a la derecha los croquis de la iluminación natural y artificial y de la solución acústica de la sala de conferencias, que ilustra con una sección que veis abajo, solución que llegará a ser famosa por repetidamente citada. En ella muestra gráficamente el análisis de la conducción de la voz del orador a un grupo de oyentes sentados. Dirá Aalto: lo que significa la luz para una biblioteca es la acústica para una sala de conferencias. La última imagen del edificio, en esta parte del libro, la de arriba, remite a la primera, ubicando en el centro de la misma, de nuevo, la cristalera lateral de la escalera. Finalmente dedica 2 páginas al mobiliario de madera, resultado de los ensayos realizados durante la obra del Sanatorio de Paimio. El edificio había sido ya publicado en 1935 en la revista Finnish Architectural Review y en 1939 Alfred Roth lo incluyó en su obra sobre la nueva arquitectura de 1930 a 1940, seleccionándolo junto con otros 19 edificios de Europa, Japón y Estados Unidos. Una publicación prestigiosa diseñada por Max Bill, alumno, como sabéis, del Bauhaus,
y más tarde fundador de la Escuela de Diseño de Ulm. La Asociación de Arquitectos Británicos, la RIBA, calificó esta obra como el libro más importante nunca escrito sobre la arquitectura moderna. Roth, antiguo colaborador de Le Corbusier, mostró detalladamente la obra de Aalto mediante textos, planos, fotografías y detalles constructivos que revelaban sus criterios e intereses como analista y divulgador de la arquitectura de su tiempo. Las circunstancias de la guerra impidieron una aceptable difusión. El libro, cuando se publicó, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, que tampoco tuvo fortuna en su reedición de 1945 por otra serie de factores. De ahí que el libro que conozcamos actualmente y que podéis consultar en la biblioteca de la escuela es una reimpresión en 1975, una reimpresión rigurosa del libro original. Aalto, en su obra completa, creyendo que el edificio se había perdido para siempre, optó por una estricta selección de imágenes, algunas de las que hemos visto antes, estimándolo el más genuino legado de su obra. ¿Por qué no incluyó las extensas descripciones de Roth, del libro de Roth? Aalto llegó a afirmar en una de sus conferencias que el creador concibió el papel para hacer en él dibujos de arquitectura. Todo lo demás es, al menos en lo que a mí respecta, desperdiciarlo, revelando el escaso interés y desconfianza que tenía por las descripciones y escritos sobre sus obras. Gideon pensaba que a Aalto le molestaba la rigidez en el lenguaje escrito, su necesidad de llegar a conclusiones dogmáticas y cerradas. Pero será a partir de la muerte del arquitecto en 1976 cuando se produce una cierta vorágine de estudios críticos y trabajos académicos sobre su arquitectura, hasta el documental de 2020 que podéis consultar en la plataforma Filming, realizado por la cineasta finlandesa Virpi Suutari, sobre la relación determinante en su trabajo con su compañera y esposa Aino Marsio. ¿Qué se piensa, se dice y se escribe entonces de su obra en Viipuri? La aparición de Aalto y de esta obra supuso abonar un debate sobre la ortodoxia funcionalista y la nueva tendencia orgánica en la arquitectura moderna. Recordemos que la aparición de nuevos materiales, especialmente el hormigón armado, dio lugar a la formación de un nuevo repertorio formal, racional, funcional, caracterizado por el uso de volúmenes elementales, la simplicidad en las formas y el rechazo a lo decorativo, priorizando la imagen de la propia construcción. El verdadero choque lo supuso la configuración de la sala de conferencias y el famoso techo acústico que cubría la estructura sustentante del edificio. El debate lo ejemplificaron la postura comprensiva de Gideon, gran amigo de Aalto, que define al arquitecto como genio que salta incansablemente entre los límites de lo racional funcional y lo irracional orgánico, y la feroz crítica de Hitchcock, que recurre a términos como caprichoso, arbitrario y premeditado para describir las formas aaltianas. Pero también hubo posturas conciliadoras, como la que propone ya en nuestro país el gran arquitecto Josep María Sostres, quien defendió la compatibilidad de ambas tendencias, llegando a afirmar además que las piezas de mobiliario parecen condensar lo nuclear de las propuestas de Álvar y Aino Aalto, y añadió sobre la sala de conferencias: el falso techo, difusor acústico y revestimiento espacial adquiere una autonomía tal que lo acerca más a la realidad del mobiliario que a la realidad constructiva y estructural de la sala. Crucial, pensamos ahora y veremos más adelante, esa importancia que da Sostres a la relación entre el mobiliario y la arquitectura de la sala de conferencias. Para nuestra charla de hoy queremos también sumarnos a ese pensar el proyecto de Viipuri. Propongo así detenernos en tres de los elementos que el mismo Aalto contribuye a destacar en la selección de imágenes que hace en sus obras completas. La escalera, que muestra 3 veces, el espacio y la luz en la sala de préstamo y lectura, y el techo y la visión del parque, trasunto del bosque, en la sala de conferencias. Un análisis que quizás podríamos tildarlo de fragmentario, pero que quedaría legitimado por el atinado comentario de Stuart Brede. Dijo Stuart Brede: su interés no reside tanto en que sea una obra maestra como en su condición de edificio collage que refleja en sus diversos fragmentos y piezas la rápida evolución que se produce en el trabajo de Aalto durante esos años. La revista Cantus
Anuario del Museum of Finnish Architecture, publicó en el número de 1990 2 artículos sobre la obra de Viipuri, que se ocuparon por primera vez de la propuesta presentada al concurso y de la evolución del proyecto hasta su versión final. En el primero, Pavilanien expone y analiza el proyecto presentado al concurso y propone la deuda del mismo con la Biblioteca de Estocolmo del arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund, en el contexto de la tradición clasicista nórdica. En el segundo, Nivari describirá el proceso y desarrollo del proyecto hasta su versión definitiva. 2 análisis que tendrán continuación en el trabajo de Laura Berger de 2018, en el que podemos comparar también el proyecto presentado al concurso con los otros premiados. El proyecto del concurso destaca por un planteamiento en el que, tras un acceso sesgado entre arbolado, veis el curioso dibujo de Aalto presentado al concurso, en el que el edificio prácticamente se adivina entre el paseo de árboles, el friso de la izquierda que recuerda al edificio de Asplund en Estocolmo, y la aparición de la escalera, el volumen de la escalera, en el que, tras un acceso sesgado entre el arbolado, la escalera y el espacio de los libros se muestran como piezas con entidad propia y autónoma que no se relacionan con el resto por medio de mecanismos axiales o simetrías. A la derecha, abajo, en la planta, vemos la escalera proyectada fuera del edificio, que llega a un atrio, y de ese atrio a la gran sala de depósito de libros, que establece el espacio central, pero no axial, del edificio. La escalera, proveniente sin duda de la admiración de Aalto por la de la biblioteca de Asplund, es sorprendentemente llevada hacia afuera del edificio. Y la sala de préstamos, la veis también en la sección arriba a la derecha, después de la escalera llega al final a la escalera, a la sala de préstamos orillada de libros se propone como una vaguada en la montaña coronada por el cielo finlandés, cubierta por una cubierta transparente de la que se vería el cielo finlandés. El dictamen del jurado le exige una primera revisión, veis las 2 imágenes de la izquierda, en planta y en alzado, en 1928, en la que le exige que se procure luz natural a la escalera, acristalando uno de sus paramentos laterales. Introduce además algunas pequeñas variaciones en la definición de la planta. En la segunda revisión de 1929, a la derecha, el edificio adopta una planta en L, a cuyo lado menor se adosaba el espacio de la escalera, manteniendo la cristalera lateral. En 1933, Aalto propone la última y definitiva versión, la que conocemos, en la que la escalera ya ha perdido la función original de acceso a las salas de lectura y préstamo. Pasa a tener una función secundaria de comunicación interna para los empleados y funcionarios del edificio, pero que, en palabras de Laura Berger, queda finalmente como una obra de arte entre 2 cristaleras. ¿Podríamos pensar entonces nosotros ahora que Aalto prácticamente monumentaliza la escalera porque celebra un momento singular de ese pensar el proyecto? Y también, ¿por qué en la propuesta del concurso proyectó la escalera fuera del edificio? Kenneth Frampton coloca al mismo nivel la deuda de Aalto con lo clásico y con los vernáculos, y el propio Aalto, en un artículo de 1941, Arquitectura en Carelia, reivindicó la arquitectura tradicional de la Carelia, esa región compartida entre Rusia y Finlandia. Unas casas tradicionales en las que, a partir de una pieza inicial, veis en la imagen de abajo a la izquierda, a partir de una cabaña inicial o una pieza inicial, la siguiente se construye rodeando y conformando un espacio central, tipo de casa que Aalto reivindicará como modelo de casa crecedera en el empeño que le llevó a implicarse y más tarde abandonar la dirección de programas de vivienda pública en Finlandia. En las viviendas del bloque construido finalmente en el barrio Hansa de Berlín es posible ver una propuesta vinculada a ese modelo de casa. En Carelia, región que ha sido considerada origen mítico del pueblo finlandés, se encuentra la ciudad de Viipuri, ahora Viborg,
en territorio ruso. La casa compacta, el otro tipo de casa kareliana, otro de los tipos básicos de su tradición constructiva y doméstica, en la que una escalera exterior, como veis ahí, accede directamente a la planta noble superior, aparece así también como una posible referencia de la que plantea Aalto en el concurso para la biblioteca. Podríamos pensar entonces que Aalto tuvo entonces entre sus iluminaciones imágenes de estas casas y de sus escaleras para el concurso de Viipuri. La siguiente cuestión que hemos decidido considerar es la configuración de la sala de lectura y de la solución de su iluminación natural. Se adivina que en el concurso la cubierta cristalada de la sala de lectura debería ceder su presencia a la del cielo de la Carelia, una solución que con toda seguridad planteaba problemas técnicos de consideración y que en la versión definitiva adoptó la forma de ese techo cuajado de lucernarios circulares que Aalto ya había usado en menor medida en un espacio de servicio en el edificio del periódico Turun Sanomat, aunque quizás sea también cierto que su amistad con Laszlo Moholy-Nagy y el lógico conocimiento de su obra le hicieran sustituir el primitivo techo transparente por esa constelación de soles. Y la nueva sala se convierte así en un espacio de introspección, cerrado al exterior, donde los lectores y sus libros son bañados por una luz sin fuente reconocible, igual para todos y cada uno de ellos, un espacio moderno que podría existir en cualquier parte. Pero donde encontramos un elemento decididamente nuevo y distinto y del que no hay antecedentes es en la sala de conferencias, que solo aparece en el nuevo y definitivo planteamiento del edificio, en ninguna de las versiones anteriores. Será en ella donde se recupere el contacto visual con el paisaje que se había perdido en la transformación de la sala de lectura y préstamo. El gran paramento lateral acristalado vendría a dotar al edificio de ese contacto y para posibilitarlo era preciso que la estructura de la sala se resolviera con pilares y jácenas y no, como en el resto del edificio, con masivos muros de carga. Aalto necesitaba entonces resolver los problemas acústicos y a la vez posiblemente el poco afecto que le deparaba dejar vista esa estructura del edificio. Para lograrlo, diseña un techo ondulado de madera que contraviene algunos de los postulados pregonados por cronistas y valedores de determinadas tendencias en el movimiento moderno, del que Gideon, de este techo, había afirmado que su tratamiento es de una gran importancia histórica. Sin embargo, la explicación de Aalto es técnica. Dice, favorece la transmisión adecuada al sonido, y así se ha reiterado en infinitud de ocasiones, pero quizás sea más atinada la observación de Stora Brede cuando sospecha que el techo es mucho más efectivo como símbolo poético del fluir del sonido que como su auténtico proyector. Recientemente, técnicos del gabinete O.V. Arup han realizado estudios acústicos en un modelo de la sala de conferencias. Concluyen que la sala de Aalto no conduce la reflexión del sonido, como se le atribuye, pero sí que el diseño del techo mejora significativamente su rendimiento acústico, evitando reflejos y resonancias, y además es adecuada para favorecer el diálogo entre pequeños grupos, tal como quería el arquitecto. La mirada a la arquitectura vernácula de la Carelia nos ha revelado una posible referencia a la escalera propuesta en el concurso y que posiblemente su monumentalización en el edificio final pudiera ser tributo y celebración de esas raíces carelianas y esos momentos vividos juvenilmente en esa región mítica. Pero ¿qué hace la silla Paimio en esa tan publicada sección acústica? Una silla que nunca se incluyó en el amueblamiento original del edificio. Los años en los que se desarrolló el proyecto de Viipuri fueron especialmente intensos. Había poco trabajo de arquitectura y Álvar, su esposa y compañera Aino y el carpintero Otto Korhonen colaboraron en el diseño de mobiliario, del que la silla Paimio sería la más apreciada y el inicio de lo que fue la empresa Artec, aún existente. Fue lo que facilitó a los Aalto el reconocimiento internacional e indudablemente fuente y motor del avance en la evolución hacia la mejor y más propia arquitectura de Aalto. Se dijo que cuando muere Korhonen en 1935 acaba la calidad experimental de los muebles de Aalto. Después no hay innovación ni experimentación técnica. Una época que queda cerrada en el año 1949 con la muerte de Aino,
según Benévolo, la colaboradora hábil y exigente que criba y orienta los impulsos volcánicos del artista. Si ampliamos el foco en la sección acústica, en esta primera versión de la misma, anterior a la muerte de Aíno, y en la que el orador habla a una única oyente, podemos apreciar la identidad entre la sección del techo que envuelve las vigas y el formero de la silla paimio, que por otra parte debe su forma al arco de la persona sentada. ¿Revela esto una alusión a la simiente, a lo germinal de esos años de fecunda investigación técnica y formal en el mobiliario encarnados en esa silla? ¿Podría ser un mensaje de Aalto sobre el pensar su proyecto? Al imaginarlo pensé, y reconozco que con una cierta emoción, que si es así como él quería, finalmente el mensaje no es ni un escrito ni un discurso, es un dibujo, el dibujo de una mujer en una silla. Aalto crea una sala para la palabra, abierta al bosque y con sus participantes cobijados entre dos láminas de la misma madera, para después de la lectura en soledad compartir la construcción de las ideas. El bosque, patria del creador, como espacio marco de la construcción de una cultura. Los finlandeses soñamos con bosques. Permitidme que para finalizar esta charla os muestre un par de hechos encontrados durante la preparación de la misma. El primero, esta fotografía. Cuando Juan Manuel me pidió una para la difusión del acto, encontré esta, que quizás podría haberla considerado fallida. Una toma hecha en esa plataforma de la planta alta de la Stoa del Altes, de espaldas al Lustgarten, y en la que la galería superior de la rotonda, vista a través de una cristalera, se funde con el reflejo de las columnas y el propio espacio exterior. Recordar al profesor Cortés cuando afirmaba que todas las partes del Altes Museo son independientes y se justaponen para componer el conjunto, que no es una unidad jerárquica, sino el resultado de la compactación de piezas sueltas. Y al propio Schinkel cuando dijo que la verdadera y pura imaginación debe expandirse para siempre más allá de esta obra y aventurarse ahí fuera, alcanzando finalmente el infinito. Debe ser considerada como el punto en el que podemos entrar ordenadamente en la cadena continua del universo. El segundo encontrado, un artículo publicado este mismo mes en la sección de ciencia de un medio nacional titulado «La física no logra explicar cómo surgió la vida, pero una nueva teoría intenta aclarar el misterio». El autor, Lee Cronin, propone una teoría del ensamblaje que lleva a procesos mediante los cuales se construyen configuraciones complejas a partir de bloques de construcción de moléculas más simples, y que un índice de ensamblaje superior a 15 pasos solo se encuentra en las moléculas relacionadas con los seres vivos. Hay un punto, dice, en el que las moléculas se vuelven tan complejas que empiezan a utilizar información para hacer copias de sí mismas. De repente requieren memoria e información, una especie de umbral en el que la vida surge de la no vida. Las configuraciones complejas de la materia, dice, sigue, quizá no sean objetos inmutables, sino puntos de referencia en un proceso abierto de construcción que se propaga a través del tiempo. El universo puede obedecer ciertas leyes físicas, pero en última instancia es creativo. Gracias.